Hola, hola, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Física para Principiantes. En el video del día de hoy vamos a trabajar el tema movimiento rectilíneo uniforme. Para esto nos vamos a apoyar de una simulación que ha sido descargada del sitio web PHET de la Universidad del Colorado y esta simulación se llama El hombre móvil. Inicialmente voy a explicar cada uno de los elementos que constituyen a esta simulación. En la interfaz podemos ver una recta numérica en la cual aparece 0 metros y hacia la derecha de nosotros, lo que estamos viendo la pantalla, se encuentran posiciones positivas. Podemos ver una casa y podemos ver un muro, que este muro lo podemos quitar dando clic en esa parte donde está la X. Yo lo voy a quitar y hacia nuestra izquierda podemos ver posiciones negativas que alcanzan hasta posiciones de menos 10 metros hacia el lado izquierdo y 10 metros hacia el lado derecho. Hacia la izquierda podemos ver también un árbol. En la parte que estoy señalando se puede ver el tiempo medido en segundos y el objeto en movimiento o el móvil es una persona, la representación de una persona que en este caso está en la posición 0 metros. En la parte de abajo, con colores diferentes, podemos ver en color azul la posición. Aquí está la posición en 0 metros, donde está el hombre móvil en este momento. Si aquí damos clic y ponemos el número 2, presionamos Enter, pues el hombre móvil se encuentra en una posición de 2 metros con respecto al 0. Si aquí, por ejemplo, ponemos 8, el hombre móvil se encuentra en la casa. Y si, por ejemplo, colocamos menos 8, nos damos cuenta que el hombre móvil se ubica en la posición del árbol. Es decir, que esta región me sirve para las posiciones que va a tener el hombre móvil en esta recta numérica que está medida en unidades de metros. Por ahora voy a dejar el 0 metros en esta parte y en el color rojo podemos ver la velocidad. Debemos recordar que la velocidad se define como un cambio de posición en el tiempo, es decir, da cuenta de cómo cambia la posición en el transcurrir del tiempo. Las velocidades aquí se miden en metros por segundo y también aparece una parte donde dice vector velocidad. Si nosotros damos clic aquí, pues se debe activar el vector velocidad. Como aquí aparece 0, el vector velocidad es 0. Hagamos un cambio de 2, por ejemplo, una velocidad de 2. Nos damos cuenta que el hombre móvil se perfiló hacia nuestra derecha y esto significa que las posiciones, en este caso, cambiarían 2 metros por cada segundo, siempre y cuando esa velocidad se mantenga constante. Si nosotros en vez de colocar 2, por ejemplo, colocamos 8, nos damos cuenta que el vector velocidad toma una longitud mayor hacia la derecha y veamos el caso en que la velocidad sea negativa. Si la velocidad es negativa, por ejemplo, menos 2, vemos que el hombre móvil se perfila hacia la izquierda y el vector velocidad está dirigido hacia la izquierda. Por ahora voy a dejar una velocidad de 0 para mantener las condiciones que teníamos inicialmente. En la parte de color verde podemos ver la aceleración. Si nosotros recordamos el concepto de aceleración, la aceleración no es más que un cambio de velocidad en el tiempo. Es decir, este número me dice cómo cambia la velocidad en el transcurrir del tiempo. Aquí podemos ver que podemos dar clic, vector aceleración. Obviamente, como aquí hay un valor de 0, pues no aparece ningún vector aceleración. Si nosotros presionamos aquí, por ejemplo, 2, nos damos cuenta que el vector aceleración va hacia nuestra derecha, es decir, que las velocidades van a cambiar en esa dirección. Y si colocamos, por ejemplo, menos 2, nos daremos cuenta que los cambios de velocidad se darán en esa dirección. En este caso, los cambios de velocidad serían menos 2 metros por segundo cada segundo. Por ahora vamos a poner número 0,
que son las condiciones iniciales que teníamos al comenzar este video. En la parte de abajo podemos ver unos botones. Aquí, por ejemplo, dice el botón ejecutar. Acá es para poner a correr el tiempo, es decir, para que se active este cronómetro. Podemos ver aquí. Si presionamos ahí mismo en ese botón, le damos una pausa y tenemos que ha transcurrido un tiempo de 3,5 segundos. En la parte de abajo podemos ver una parte que dice playback, es decir, vamos a repetir lo que nosotros acabamos de grabar. Entonces repetimos, se pone en 0 segundos y presionamos play. Lo que hace es mostrarnos la grabación que hicimos anteriormente. Esta grabación le podemos dar una velocidad, ya sea que nos muestre en cámara lenta o nos muestre en cámara rápida lo que nosotros acabamos de grabar. Y acá podemos borrar pues los datos que hemos tomado y la grabación que hicimos. De acuerdo a esto, vamos a iniciar con nuestro movimiento, que es el movimiento rectilíneo uniforme. Y vamos a iniciar con una velocidad positiva de 2 metros por segundo. Ahí vemos que se perfila hacia la derecha y vamos a dejar que la aceleración sea 0. Es decir, que esta velocidad se va a mantener constante y el movimiento va a iniciar desde una posición 0 metros. Vamos a darle en el botón ejecutar y activamos el cronómetro. Y por ejemplo, yo lo voy a detener por ahí a los 4 segundos y nos damos cuenta que la posición es aproximadamente 8 metros en la casa cuando han pasado 4 segundos. Es de resaltar que esta simulación tiene un error de aproximación. Aquí debería ir el número 8, pero como nos damos cuenta nos muestra un número decimal. Pero es un error propio del programa, ¿no? Vamos a darle un playback a esto, es decir, vamos a repetir lo que hicimos. Mire, si observamos, hay nuevamente un error de 0. Yo voy a ubicarlo en 0, donde se inició la grabación. Y voy a poner que la grabación salga de forma lenta. Entonces, le doy ejecutar. Y ahí nos damos cuenta que el hombre móvil se está moviendo en línea recta. Y además de esto, como se puede ver, se está moviendo con un ritmo uniforme. A este tipo de movimiento se le llama movimiento rectilíneo uniforme. Movimiento porque están cambiando las posiciones, rectilíneo porque su trayectoria es una línea recta y uniforme porque su velocidad se mantiene constante. Es decir, es un movimiento en donde la aceleración es igual a 0. Vamos a dar nuevamente un playback. Aquí podemos rebobinar lo que hemos grabado. Voy a iniciar desde 0, voy a poner la posición 0 nuevamente y voy a parar el cronómetro cada segundo y vamos a observar los cambios que se presentan en las 3 variables cinemáticas que son la posición, velocidad y aceleración. Vamos a ver, aquí dimos ejecutar, vamos a detener en el primer segundo, ahí. Nos damos cuenta que la aceleración es 0, que la velocidad es 2, es decir, se mantiene constante. Y la posición ha cambiado a una posición de 2 metros. Estos cambios de posición me los está dando la velocidad, que me dice que los cambios de posición son 2 metros por cada segundo que transcurre. Es decir, si yo detengo el cronómetro en 2 segundos, la posición del hombre móvil va a ser 4 metros. Miremos. Ahí nos damos cuenta que la aceleración es 0, se mantiene constante. La velocidad sigue siendo 2 metros por segundo. Y ahora la posición es 4 metros porque han transcurrido 2 segundos. Y si hacemos esto hasta 3 segundos, observaremos que la posición ahora es aproximadamente 6. Si lo hacemos a 4 segundos, ahí nos daremos cuenta que la posición es 8 metros
y la velocidad y la aceleración se mantienen constantes. Este movimiento se llama movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a borrar todo lo que hemos hecho. Voy a reiniciar todo. Este botón sirve para reiniciar. Voy a activar el vector velocidad, el vector aceleración y ahora le voy a poner una velocidad negativa. Nos damos cuenta que se perfila hacia la izquierda y lo que quiere decir esta velocidad negativa y constante es que el cuerpo va a recorrer 2 metros por cada segundo hacia la izquierda. Observemos el movimiento. Vamos a detener cuando hayan pasado 4 segundos aproximadamente. Ahí detenemos. Vamos a ver un playback. Lo vamos a hacer que se haga de forma lenta. Y vamos a activar el cronómetro y lo vamos a detener cada segundo. Entonces observemos. Ahí ha pasado un segundo. Y nos damos cuenta que la posición es aproximadamente menos 2 metros. Ya les había comentado anteriormente que hay un error de 0. Y la velocidad se mantiene constante, igual a menos 2 metros por segundo, y la aceleración sigue siendo 0. Si detenemos el cronómetro los 2 segundos, ahí vamos a obtener aproximadamente menos 4 metros, y así sucesivamente, pero hacia la izquierda. Entonces, hemos descrito un movimiento rectilíneo uniforme, en este caso, hacia la izquierda. En conclusión, un movimiento rectilíneo uniforme es un movimiento que se da en línea recta, es decir, su trayectoria es una línea recta, y la uniformidad se debe a que la velocidad se mantiene constante, es decir, los cambios de posición van a ser los mismos cada intervalo de tiempo. Por ejemplo, cada segundo, en este caso, los cambios de posición van a ser de menos 2 metros. Eso es lo que quiere decir ese movimiento rectilíneo uniforme. Sabiendo esto, nos vamos a la parte de las gráficas que queda en esta zona. Aquí podemos observar nuevamente el diagrama del hombre móvil, la casa, el muro. Lo voy a quitar, el árbol, nuevamente el mismo diagrama. Pero en la parte de abajo aparecen unas regiones en donde se van a mostrar unos gráficos. Estos gráficos van a ser los gráficos de posición, los gráficos de velocidad y los gráficos de aceleración en función de un eje horizontal que se llama tiempo. Estos tiempos van de 0 segundos hasta 20 segundos. Las posiciones aparecen aquí con una escala desde menos 10 hasta 10 metros. Acá podemos aumentar la escala o podemos disminuir la escala de acuerdo a nuestras necesidades. Acá podemos mostrar el vector velocidad. Nos damos cuenta que la velocidad en este eje vertical va desde menos 12 a 12. De igual manera podemos disminuir la escala, aumentar la escala como se quiera, dependiendo de las necesidades. Y en esta parte mostramos en el eje vertical las aceleraciones, que van desde menos 60 hasta 60. También podemos disminuir o aumentar la escala de acuerdo a las necesidades del problema. En este movimiento rectilíneo y uniforme, lo que voy a mostrar inicialmente es cómo es el comportamiento del gráfico de velocidad. Por lo tanto, voy a restar esta parte de aquí de la gráfica de aceleración, voy a restar esta parte de la gráfica de posición y me voy a quedar solo con la gráfica de velocidad. Voy a ubicarme aquí y voy a asignar una velocidad de 2 metros por segundo. Aquí nos damos cuenta que se perfiló hacia la derecha este vector que nos muestra el valor de velocidad inicial, que es 2 metros por segundo, y le damos play. Vamos a detener esto a los 4 segundos aproximadamente. Ahí. Y damos un playback. Vamos a repetir lo que hicimos y vamos a ponerlo de forma lenta. Aquí vemos una franja vertical de color gris. Indica el tiempo, es una línea de tiempo que comienza en 0 segundos. Entonces lo que voy a hacer es detener el cronómetro cada segundo. Entonces activo el cronómetro, comienza a correr
y detengo ahí. En el primer segundo, nos damos cuenta acá en el eje horizontal que está entre 0 y 2. En el primer segundo, la velocidad toma un valor de 2 metros por segundo. A los 2 segundos, observemos qué pasa. Ahí, la velocidad sigue siendo 2 metros por segundo. Y así sucesivamente nos damos cuenta que la velocidad se mantiene en el mismo valor en el transcurrir del tiempo. Siempre que nosotros veamos una gráfica que sea una línea recta horizontal, esto indica que algo es constante. Ese algo que es constante en este caso es el valor de velocidad, que es igual a 2. Por eso es que se dice que este movimiento es rectilíneo por su trayectoria y uniforme porque la velocidad no cambia. Ya sabemos cuál es el tipo de gráfico de velocidad versus tiempo en este tipo de movimiento rectilíneo uniforme. Ahora bien, vamos a restar este gráfico y voy a mostrar el gráfico de aceleración. Como nos damos cuenta, vamos a regresar esto, rebobinarlo. Nos damos cuenta, el gráfico de aceleración es una línea recta horizontal que está en 0. Esto indica que la aceleración es constante y además es igual a 0. En otras palabras, no van a haber cambios de velocidad en el tiempo. O sea que si yo activo el cronómetro, nos damos cuenta que la aceleración es 0. Esto indica que la velocidad del móvil siempre se va a mantener constante. Por lo cual, este movimiento se llama movimiento rectilíneo uniforme. Y el gráfico aceleración versus tiempo es una línea recta horizontal que pasa por el punto 0 o aceleración 0. Bien, ahora vamos a observar el gráfico posición-tiempo. Voy a rebobinar nuevamente. Y nos damos cuenta que el gráfico posición-tiempo es una línea recta ascendente. Esta línea recta de color azul ascendente no significa que la persona va a subir una montaña. Aquí nos damos cuenta que el hombre móvil se mueve en línea recta. Esta línea recta ascendente lo que me está mostrando son los valores de posición en determinados momentos o determinados tiempos. Por ejemplo, en este caso la posición inicia en 0, por eso la gráfica comienza en 0. Y activamos el cronómetro, vamos a observar cada segundo que ocurre. En el primer segundo aproximadamente la posición es 2 aproximadamente. Aquí se pasó un poquito, 1,1 segundos. Vamos a mirar aquí a los 2 segundos a ver. Ahí. A los 2 segundos la posición es 4, cercano al 5. Aquí nos damos cuenta. Entonces esta gráfica nos está mostrando que el móvil está recorriendo distancias iguales en tiempos iguales. En otras palabras, en nuestro caso, en cada segundo está recorriendo 2 metros. Si mostramos a los 3 segundos, nos damos cuenta que a los 3 segundos la posición es 6 metros, tal cual como aparece acá en el diagrama, tal como aparece aquí en esta parte. Y por último, a los 4 segundos, observemos ahí, nos damos cuenta que a los 4 segundos la posición es 8 metros. Es decir, el hombre móvil se encuentra en la casa. En otras palabras, un gráfico de posición versus tiempo de un movimiento rectilíneo uniforme es una línea recta que puede ser ascendente o puede ser descendente dependiendo del valor de la velocidad. Si la velocidad es positiva, este gráfico va a ser una línea recta ascendente. Si la velocidad es negativa, el gráfico va a ser una línea recta descendente. Observemos ese caso. Voy a restar esta gráfica, voy a borrar todo, me voy a quedar con el gráfico de velocidad-tiempo, voy a reiniciar todo y voy nuevamente a activar la gráfica que me interesa, que en este caso es la de velocidad versus tiempo. Voy a poner aquí -2, es decir, ahora la velocidad es negativa, el hombre móvil se perfila hacia la izquierda y voy a activar el cronómetro.
Voy a hacer lo mismo hasta 4 segundos. Ahí. Y voy a hacer un playback. Vamos a observar ahora que la velocidad es negativa, es decir, está por debajo de cero. Sigue siendo una línea recta horizontal que nos dice que la velocidad es constante, es decir, que no cambia. Vamos a observar cada segundo lo que pasa. Vamos a poner esto más lento para poder capturar los tiempos exactos. Aquí nos damos cuenta que la velocidad no cambia para cualquier tiempo que yo tome. La velocidad no cambia. Este es un movimiento rectilíneo uniforme. La gráfica es una línea recta horizontal. Puede estar por encima de cero si la velocidad es positiva o puede estar por debajo de cero si la velocidad es negativa. Ahora observemos la gráfica de aceleración-tiempo. La gráfica de aceleración-tiempo, como se puede ver, no cambia porque es una línea recta horizontal que pasa por el punto cero. Esto significa que la aceleración siempre es cero para cualquier instante de tiempo. Esta gráfica con respecto al caso que analizamos anteriormente no sufrió cambios. Vamos a observar la gráfica de posición versus tiempo y vamos a ver qué ocurre. Rebobinamos y nos vamos acá a la gráfica de posición versus tiempo y tal como se esperaba, el cuerpo comienza en la posición 0 metros, pero como tiene una velocidad negativa, esta línea recta ahora es una línea recta descendente o con pendiente negativa. Esa pendiente negativa indica que la velocidad es negativa. La pendiente, hago referencia a la inclinación con respecto a esta línea horizontal que estoy mostrando, que está punteada, es esta inclinación de la que estoy hablando. Entre más velocidad tenga, más inclinada va a ser esta línea azul con respecto a la horizontal. Veamos lo que ocurre en el primer segundo. Ahí nos damos cuenta que la posición es menos 2 metros, tal como se muestra aquí en el primer segundo. A los 2 segundos debe ser menos 4 metros, ahí aproximadamente menos 4 metros, a los 2 segundos menos 4 metros y así sucesivamente. Entonces, en un movimiento rectilíneo uniforme, el gráfico posición-tiempo es una línea recta que puede ser ascendente con pendiente positiva, es decir, velocidad positiva, o puede ser una línea recta descendente con pendiente negativa, es decir, velocidad negativa. Ahora observemos los tres gráficos de manera simultánea y vamos a analizar otro caso. Vamos a reiniciar todo. Voy aquí a activar los vectores de velocidad, de aceleración y voy a poner aquí, por ejemplo, 2, pero voy a cambiar la posición inicial. El movimiento va a comenzar aquí en 2 metros. Velocidad 2 metros por segundo, aceleración 0 y veamos las gráficas que surgen. Tal como era de esperarse, pues la gráfica velocidad-tiempo sigue siendo una línea recta horizontal que pasa por 2 metros por segundo. La gráfica aceleración-tiempo viene siendo una línea recta horizontal que pasa por 0. Y la línea recta es ascendente porque la velocidad es positiva y no comienza desde cero, comienza en el punto en donde inició el movimiento. ¿Cuál es el punto donde inició el movimiento? El movimiento inició desde la posición 2 metros. Por eso la línea recta ahora mismo comienza ahí. Entonces nos damos cuenta que da una línea recta, pero esta línea recta ya no pasa por cero porque el movimiento comenzó en una posición inicial diferente de cero. Del mismo modo podemos cambiar nuevamente nuestras condiciones iniciales. Volvemos a activar los vectores. Voy a colocar aquí una velocidad de menos 2 metros por segundo. Voy a poner acá una posición de 8 metros y observemos el gráfico. Nos damos cuenta que la velocidad es una línea recta horizontal que pasa por menos 2, la aceleración es una línea recta horizontal que pasa por 0 y por último el gráfico posición-tiempo es una línea recta descendente porque la velocidad es negativa y esa línea recta comienza desde la posición inicial que fue la posición aproximadamente 8 metros.
A manera de conclusión, un MRU se caracteriza por tener una trayectoria en línea recta y la rapidez es constante y diferente de cero. Los gráficos posición versus tiempo en un MRU son líneas rectas que indican uniformidades, pueden ser ascendentes o descendentes dependiendo del valor de la velocidad. Los gráficos de velocidad versus tiempo en un MRU son líneas rectas horizontales que muestran que la velocidad es constante y debe ser diferente de cero. Los gráficos de aceleración versus tiempo en un MRU son líneas rectas horizontales que indican que algo es constante, en este caso la aceleración, pero en este caso particular es igual a cero. Muchas gracias por su atención.